introducing is the men's Royal Es la batalla real masculina. This match begins with two Este combate comienza con dos superestrellas dentro del ring. Cada 90 segundos, otra superestrella entrará al combate. Las eliminaciones ocurren cuando una superestrella es lanzada por encima de la cuerda superior y ambos pies tocan el piso. La superestrella que quede en pie al final será declarada ganadora y continuará para ir a ser estelar en WrestleMania. Introducing the superstar who drew #1. La superestrella que se llevó el número 1 directamente de San Francisco, California, con 242 libras. Main Event, Jey Uso. Bueno, cuidado que de repente podría haber un no JIT si aparece el hermano y le apaga las luces, que Paul Heyman se lo dijo. Oye, que el camino hacia el heredero en trono pasa por Royal Rumble. Olvídate que esto es para poner nervioso a cualquiera. No puedo creer. Qué hermosa entrada, mira esto. Que Main Event Jey Uso está aquí. Imagínate lo que puede significar si gana. Es un mar, 48,000 almas. Bueno, más, un poco más. ¡Qué belleza! Gracias, universo. Y me encanta saber que nuestra familia hispana también está aquí con nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué privilegio! Además, está claro de dónde viene. Me encanta que represente sus raíces. Mira la cara del propio Jey. Bueno, mañana me juego la lotería. No JIT, te lo dije. No JIT. Mañana me juego la lotería. Eso es lo que está en juego desde el principio. Pobre Hamlet, se confundió. De San Francisco, California, con 251 libras. Ay, estoy respirando. Jimmy Uso. Así como el gran Hamlet decía, ser o no ser, nosotros en el universo de WWE nos preguntamos, ¿JIT o no JIT? Esa es la pregunta. Bueno, ¿será contestada esta noche o no? El azar, la verdad que se puede traer unos jueguitos. Sí. Esto no es el azar, esto es el destino. El destino que viene a perseguirte por haberte portado mal. Pregúntale a la tómbola que repartió los números. Hermanos gemelos, uno de los mejores equipos, tal vez el mejor de todos los tiempos. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Y eso ha estado a prueba en el linaje día tras día, vez tras vez, ahora en marcas separadas, pero ahora unidos por el azar, por el destino, por las fuerzas de Royal Rumble. También representando la misma raza, y Paul Heyman se lo dijo ayer en SmackDown. Una victoria en Royal Rumble te pondría de muy buenas con el jefe tribal. Espera, tengo todos los pelos. Desde el vientre de la madre están juntos. Y los vuelve a unir el escenario de Royal Rumble. Y le acaba de decir a la cara: no JIT, no JIT. Y primero el impacto de JIT. Y no JIT responde. JIT, no JIT. JIT, no JIT. Compadre. Esto no me lo esperé ver nunca de esta manera. ¡Uepa! Lo que bien se hereda no se hurta. Y con salivita. Lo eliminó. Y te imaginas así de temprano, siquiera antes de que entre el próximo, el número 3,
Y por poco queda eliminado Noyit. Jimmy Uso. Y zambullida, no hay zambullida nada. Buena patada directamente para el hermano. Pescosa clásica de familia. Ay, lo conoce muy bien. ¿Y cómo no? ¿Y esto cómo no lo pudiste reconocer, Noyit? ¿Qué te pasó, Jimmy? Esto es absolutamente surreal. No. Estoy estrujándome los ojos. Mira la plancha Uso, la plancha Uso. La plancha Uso que tantas veces les trajo victorias. Bueno, desafortunadamente lo que funciona para uno funciona para el otro. Se conocen muy bien. Bueno, y los dos van a revertir lo que les lancen. Es posible conocerse mejor que esto. Mientras la cuenta regresiva llega al 2, 1 y... Ajá, de Australia para el mundo. Y ya estuvo con sus chistecitos aquí esta noche el australiano. Si vamos a tener aquí Royal Rumble, necesitan al muchachito de Sydney. Y yo soy el del Grayson Waller Effect, así que vamos a hacer esto ahora mismo. Muy bien. ¿Quieren al ícono australiano aquí? Pues sí, lo tienen. Y vamos, a nadie le importa esta rivalidad de hermanos. Main event, Jey Uso. Por favor, ¿tú a quién le importas? Vamos, por favor, esa es la basofia más grande que yo jamás haya escuchado. Llega el número 1 como si fueras a hacer algo. No importa. ¡Ay! No en balde te sacaron del linaje. Él no entró a la contienda todavía. No pueden haberlo eliminado de esta manera. Sí. Así sí lo pueden eliminar. Así sí lo pueden eliminar. Después de eso puede que entre. Mira Grayson. Entonces, rompecara. Que no Jit le dijo por si acaso. Mira, qué buen compañero. No Jit. Esa es una campaña que tenemos todos en el universo. No Jit. Bueno, Grayson Waller sabe lo que le conviene en este momento y dijo, está bien, mejor me uno a este para sacar al otro. Papá, así debemos ser todos. El mundo es de los vivos. Vamos a ver cuánto dura esa alianza si logran ponerse siempre hacia donde sopla el Uso. viento para llegar a la dirección correcta. Es así. Y mediación por parte de dos. Ahí está. Se fue. Jey Jit. ¿O no? La unión lo trató, pero ¡No! ¿Escuchaste bien? Sí, ¿Escuchaste bien, Andrade? escuché bien. Andrade, el ídolo. ¡Dios mío! Uno de los mejores campeones de NXT que yo he visto. Aquí se ha quedado todo el mundo boquiabierto después de 3 años y medio. Andrade está de vuelta. Casi El 4 WWE. años fuera de nosotros y ha regresado a su casa. Y lo sigo por las redes. Es un gran amigo. Qué condición física la que ha desarrollado. No es extraño a los campeonatos y ahora puede comenzar su camino a WrestleMania directamente. Grayson Waller encontró una piedra de tranca muy grande. Andrade, clásico engaño de Andrade con ese codo. Y... No. Le mete completamente el antebrazo. Más rápido que la luz. Y qué poder internacional aquí en México, Australia, todo aquí dentro de la batalla real. Y apenas comenzamos y... ¡Oh, al esquinero! Viene más. ¡Ay, al esquinero! Jimmy Uso, Grayson Waller, recibiendo la cortesía de Andrade, que está de regreso en WWE. Y no es ajeno. Mira, Sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y cómo. Dos amigos. Dale, rinde tributo, hombre. ¡Wow! Esto no le va a gustar a Dom. ¿Cómo se ancla Grayson Waller? Interrumpieron el verdadero latino hit aquí por un momento. Oye. ¡Ey! En el esquinero. ¡Qué maravilla ver a Andrade! ¡Qué regalazo! Y aquí sigue la cuenta regresiva. Viene el número 5. De NXT para el mundo. Carmelo Hayes es campeón norteamericano de NXT, ex campeón de NXT y, según él, futuro ganador de la Copa Dusty, al lado de su pana Trick Williams. Y será mejor que lo crean. Aquí está el... Ojo, no se duerman con este muchacho. Está No se ganando duerman ojos con por este todas muchacho. partes. Ahí está.
Ahí está el porqué. Clásico. Y de eso lo hace lucir y estos fácil. se odian, ¿te acuerdas? En el torneo por el campeonato de los Estados Unidos. ¡Ah! No, 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 no. Un error garrafal. No, Jit. No, Jit. ¿Qué hiciste, Jimmy? Y ahora, ¿por dónde vienes? ¡Wow! ¿Cómo sonó eso para Grayson Waller? Melo, de verdad. Lo van a mandar a Australia antes de Elimination Chamber. Ajá. Miren para todos lados. Hay que ponerse como el exorcista. Esa cabeza que de vueltas. Que falta la música del viejo este. Esto es un duelo triple. Y ¡wow! Se trata de eso, papá. Cada hombre por su cuenta. Andrade, la bienvenida es diferente como lo esperaste. Grayson Waller. No lo conoce bien Carmelo Hayes y pudo detectarlo con el GPS. No, no, no. ¡Pajarito! ¿Lo sacó? ¿Se atrevió? Carmelo Hayes acaba de sacar a Grayson Waller. El primer eliminado y es cortesía de Carmelo Hayes, luciéndose. Eso es penalizado por las leyes mayulleras. Bueno, que no sirven para nada, eso no existe. Chico, una cosa de moral, que tú no entiendes. Si tú lo dices. Ajá. Hablando de ganadores de Royal Rumble que no consumaron sus sueños en WrestleMania. Y este es un Shinsuke Nakamura completamente diferente del que tal vez haya estado en una oportunidad como esta antes. Ha habido mucho camino recorrido por un Shinsuke Nakamura que tiene todo lo necesario para llegar al evento central de WrestleMania. De esa manera se convierte en uno de los hombres, o una de las superestrellas, para ser más exacto, que gana la batalla real en su primera entrada. Nadie en el esquinero. Carmelo Hayes. Carmelo Hayes buscaba anotar a costa de Nakamura. Nakamura no se lo permite. Falla el lazo, Carmelo. Esta vez no te va a funcionar, Carmelo. Nakamura. ¡Quieto en primera! ¡Quieto en primera! Desafortunadamente así no se vence. Hay que lanzarlo por encima de la cuerda superior. ¿Alguien le va a dar la mano al fin a Jimmy? No. No te entendió. Fue que no te entendió. Claro, él le estaba dando la mano en inglés y Shinsuke claro, es obvio. Una cosa de perdido en traducción. Sí. Oye, quien quedó perdido fue Andrade con esa tremenda patada de Nakamura. Y se conocen bien de la tierra de NXT. ¡Ja! Se conocen bien. Mira, le va a dar la guarandinga. Y por allá arriba la tiene. Uno más. Uy, la cuenta regresiva llegó a ser una vez más. Viene el número 7. Así es, el número de la suerte. Ay. Santos Escobar. El que debió ser en algún momento campeón de los Estados Unidos, pero la vida le jugó sucio y él se la limpió. Sí, el hombre que sacó del camino a su propio ídolo Rey Misterio. Traicionó al maestro de las 619, al miembro del Salón de la Fama. No te doy el pañuelo porque está limpio. Si estuviera sucio, te lo diera. Yo esperaba menos cortesía. Mira Santos. Por encima de la superior, conectando feamente. Nakamura recibe cortesía también de Santos Escobar. Aquí no hay amigos. Jimmy con rodilla. Santos. Hay separación. Al esquinero. Nakamura es la víctima. Y en este caso es Jimmy la víctima. Bueno, ¿quién lo manda a entrar de segundo? Qué mucho golpe a recibir. ¡Qué aterrizaje! Caída libre sobre la rodilla del emperador de la lucha de México para el mundo. Hablando de maestros, ¿viste cómo se estaban retorciendo? Un abrazo. Que entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Abrazo. ¡Qué belleza, Dios mío, qué belleza! ¡Qué preciosura! ¿Va a ser miembro delegado del Fantasma también? Mira, qué buena idea. No, ninguno. Vamos a dialogar. Vamos a dialogarlo. Dialogar, esto es cada uno por su cuenta. Bueno, desafortunadamente, unidos hubiesen sido más fuertes. Por lo menos por un rato. Pero así no lo entendió Escobar. Él sabe que de esa manera no le puede jugar a Andrade, que Andrade no nació ayer. Pero bueno, amigos, la contienda continúa y los sueños siguen en el aire.
Solo uno aterrizará en el lugar correcto, en la victoria. El final está aquí. El final está aquí. The Final Testament. Karrion Kross y la hechicera, la brujita Scarlett. Karrion Kross, uno de esos que luce cada vez mejor y mejor y mejor, como si fuera posible. Y Scarlett está aquí también, cosa que preocupa más. ¿Será que ahora unido a The Author of Pain se siente más dueño y señor del ring? Vamos, acompañado por el propio Paul Ellering. Estamos hablando de historia. Acompañando a Karrion Kross. ¡Ay! ¿Será que le quiere cantar el testamento final? ¿Cómo sonó eso? Paul Ellering realmente es una de las mentes más cochambrosas de la industria. Lo digo como halago, aunque me asusta. Es un hombre realmente maquiavélico. Unión. Alguien algún día tiene que darle la mano a Jimmy. Bueno, él lo intenta. Karrion Kross no quiere amistades. No JIT. El equipo no JIT. El equipo no JIT. Hey, oye. No te metas con el equipo no JIT, le dice Jimmy Uso, Santos, Jimmy, Kross, Andrade. Cuidado. Mira. Nakamura deshaciéndose de Carmelo Hayes. Los dos. No. Ninguno. Melo se salvó y Nakamura está poniéndose como candado ahí. Está amarrado de la cuerda. Buscando el número 9. Haciendo entrada el número 9. Ajá, hablando de leyendas latinas. Y me río porque nos vamos a quedar sordos con el abucheo aquí. Que se joroben todos. Mira la pinta de esta leyenda. Ahora mira esto, qué maravilla para nosotros. Santos en el ring, Andrade en el ring, Dominic en el ring. Representando. Bueno, se toma todo el tiempo. Eso lo aprendió de mami. No siempre el que camina más rápido llega más rápido tampoco. A veces llega más lento. Y él dice, yo voy a ver por aquí, porque yo vine de visita. Y nada, quería ver cómo estaba el agüita, para ver si me metía a la playita o no. Bueno, Dominic fue un gran campeón norteamericano de NXT por mucho tiempo. Batalló como nadie el año pasado. Hizo combates en todas partes. Se limpia las botas ante Carmelo Hayes. Y sí, no lo defendía solo, pero yo sé lo que quieres decir, ¿no? Pues no lo sabes. Kross no. Cuidado con un Saito. Cuidado, mi hermano, con un Saito. Karrion Kross realmente es un alma malvada. Por un momento pensé que Dominic Mysterio se iba a lanzar como un Bushwhacker Butch y iba a terminar de un lado al otro. No, él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer porque él sabe que por ahí podían venir 2 de sus compañeros o 3 de sus compañeros o 4 si aparece también Truth. Y espera, ¿tiene botas de vaca púrpura? Mira, tú no sabes de esas cosas, tú no sabes de moda, no preguntes. No preguntes. Mira, Nakamura. Pregunté. Nakamura va a salir volando cortesía de Kross. Mientras nos vamos al número 10, que viene haciendo entrada. Tal vez una vaca que lo que da es dulce de los colores en vez de leche, qué sé yo. Claro. Una vaca psicodélica. Ay. Carlito. El enemigo número 1 de Santos Escobar. Se le subió la gata a la batea al emperador. Ya que hay muchos problemas que resolver en ese cuadrilátero y me encanta ver tanta raza en la casa. Bueno, el hombre que... Ese barbarazo se quedó con todo. Él entró a la casa, le quitó la casa a Santos, se quedó con el WO, se quedó con el cariño de Rey. Ya se olvidó de la trampita, Santos. Se va y todo. Ni tonto que fuera. ¿Para qué se va a quedar? Carlito abriéndose camino. ¡Ey! A las cuerdas, viene con el rebote. Mira cómo lo detecta la leyenda. Directamente a la cara. Sí, y creo que lo hirió para que no coman más manzanas. Eso estuvo muy cool, Carlito. Muy cool. Dependiendo de cómo se mire. Bueno, yo lo vi muy cool. No. Y esta gente aplaude esto.
No, 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 no. Un escupitajo manzanístico, no. No es Bueno, claro. Eso no está bien, que no ensucie el ring, por favor. Escobar, yo creo que metiste un grave error. Y él Mira cómo lo salvó. ¡No! ¡No! ¡Lo dejó ciego! ¡A Santos lo ha dejado ciego! Dime que no se lo ganó. ¡No! ¡Pajarito! No sé qué más ofensivo. ¡Ah! Mira, 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 mira. Karrion Kross. Karrion Kross. Karrion Kross. Mira, mira. Fuera, 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 fuera. ¡Oh! Impacto horripilante para Carlito. Y casi pensaría uno que era mejor que lo sacara. ¡Qué Pobre impacto! ¿Y quién es el 11? Pobre Santos. Bueno, el todopoderoso Bobby Lashley. Espera, que quien se tiene que poner a rezar es Karrion Kross. No sé, no sé. Estos dos hombres se detestan y nos volvió a decir hoy en la previa Bobby Lashley. Para mí, y lo dije públicamente, una lucha entre Roman Reigns y Bobby Lashley en WrestleMania no me decepcionaría para nada. Y si hablan de favoritos, ¿y por qué no puede ser un favorito Bobby Lashley? Míralo como luce. Míralo como luce. ¿Necesitas alguna otra prueba? Acaba de entrar y mira cómo está limpiando la casa. Nakamura primero, luego Jimmy y ahora Andrade. ¿Cómo sube? Sexta batalla real. Y no la ha ganado Haciendo todavía. Lo que puede hacer con todo el poder que tiene. No, 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 no. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Todo truquito. Dominic, habías entrado al cielo y con lo partió también. Ajá. Creo que se va a colar por Mira, 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 años mira, esa mira, lanza. mira. Ouch. Final Testament representado por Kross. Mira, mira, como que regalándole la primera. ¿No? ¡Ay, Carlito! Chico, por mala gente. ¿No? Claro, por lo que le hizo Santos. ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Lanza también para Karrion Kross! Lo va a sacar. Jerry lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar. Lo sacó. Lo sacó. Anótenle 2 consecutivas. Carmelo y Andrade. Ay, muchachi. AOP. AOP. Espera, porque aquí no hubo cuenta regresiva ni nada por el estilo. No, ellos no están entrando. Elkem y Resort de los autores del dolor. Ellos no están entrando a la contienda. Bueno, y les están diciendo que tienen que irse de aquí, pero No, 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 parece no. difícil que logren hacer eso. Se está descuidando, obviamente, el todopoderoso. Andrade con buena patada. ¡Oh, impacto! Por poco Carmelo ese Hayes. golpe que realmente los... No. Y aquí... Mira, le acaba de costar la oportunidad. ¡No! ¡Ey! Oye, que son 3. Bobby, que son 3. Bobby, que son 3. Akam Razor. Esto no está bien. Mira. Angelo Dawkins y Montez Ford. Se subió la gata a la batea con todos los gaticos. Esto es una locura, Dios mío, con toda la acción que hay en el ring. ¿Hacia dónde miro? Me van a volver loco. ¿Querías acción? Aquí hay acción por todas partes y este problema lo dijimos que estaba lejos de terminar. Aquí sigue una cuenta regresiva, pero hay peleas afuera del ring. Bueno, ahora sí tiene que entrar otra superestrella. Lo demás todo es Japan. Y nadie se molesta. Si te van a dar un regalo, estira esa mano. Ya lo dije antes. Hablando de clase europea. Por primera vez en su carrera, Ludwig Kaiser de Imperium, quien hay que decirlo, lleva un buen camino últimamente. ¿Será que eso lo lleva a ganar aquí? Bueno, tiene no solamente un buen impulso para esta batalla, además tiene buen impulso en los ojos del general del ring. El campeón intercontinental, que no solamente con el reinado más largo en la historia, sino que hizo historia también en Royal Rumble el año pasado. De Alemania para el mundo. ¡Wow! ¡Dios! Mira esto, es creo que sólido. Dominic Mysterio va a establecer el récord de golpes más contundentes recibidos en una batalla real. Mira, si su papá ganó la batalla real, él también puede ganarla. Digo, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad, Dom? Entró número 9, así que ya está en cierta desventaja en aquello de durar tanto tiempo como duró su padre de la manera magistral. Mantuvo el récord por mucho tiempo, de más tiempo. Y qué victoria la que fue esa. Dominic enfrascado, bueno, más bien enfrascado está Kaiser contra de él. También es ahora enfrascado contra Nakamura. Andrade Esta es la cuenta. Nos marca que el número 13 va a ser entrada en cualquier momento. ¿Quién viene por ahí? Vamos a ver. A-Town. ¡Huepa!
ex campeón de los Estados Unidos, el señor 150 y pico millones de visitas, que hizo famoso a La Roca. Eso me dijo el que lo dijera. Ajá. El hombre de 150 millones de vistas. Dos veces campeón de Estados Unidos, muy joven y ya con gran carrera y mucho más por venir. Y molesto porque le sacaron a su pana Grayson Waller. Molestísimo. Sí, claro, porque hubiese tratado de usarlo para los dos llegar lo más hasta el final que pudieran y tal vez ganar esto. Pero mira la fuerza, qué rompecaras, qué caras, almas. Nos han regalado dos combatazos, de verdad. El primero terminó de manera un poco trágica, pero igual, grandes combates nos han regalado estos dos. Y ahora Austin Theory dice, quiero sacarlo de aquí porque lo conozco muy bien. Justamente nos regalaron combates maravillosos. Ambos querían ser el último en pie en el torneo que buscaba el retador de Logan Paul para el evento de esta noche, que finalizó con la victoria de KO. Digo, en el torneo, no hoy. Hoy lo que hizo KO es reprochable. Pero bueno, sí, después se enfrentaron de una forma más personal y como señalaste, la caída final para ambos en el combate fue horripilante. Menos mal que los dos están muy bien. Bueno, soy yo con toda la emoción. El tiempo parece pasar aceleradamente. Ya viene por ahí el número 14. ¿Quién será? Ay. Y Dominic tiene el respaldo ahora. La mitad de los campeones indiscutibles en pareja, el príncipe Finn Balor. Y hay que recordar que en Monday Night el próximo lunes defenderán los títulos frente a DIY. Pero esta noche se trata de otra cosa y Finn Balor tiene la oportunidad, como todos, de al final apuntar al cartel de WrestleMania. Originalmente ese es el primer campeón universal de la historia. Un título que desafortunadamente no pudo portar por mucho tiempo por una lesión. ¡El primero! De regreso, anda a buscar a Trick Willie para que te consuele. No te metas con mi pana Dom. Estos sí, ¿sabes qué? Son una familia de verdad y me refiero a The Judgment Day. Ellos sí que de verdad son hermanos. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, pero de lo que sí estoy seguro es de que los dos aquí es peligro para todo el mundo. Sling Blade y otro que se conoce muy bien. Andrade. Cuidado, Andrade casi que perece con sus aspiraciones. Qué manera de asegurarse, oye. Mira. Vino muy rápido. Kaiser, cuidado, va a salir volando. Austin Theory en la esquina contraria. Mira cómo fue a defender a Dominic. Vamos a la mitad, el número 15. Ajá, ya no es el número 30. Pero todavía puede repetir su hazaña y hace mucho no se repite. Muchos años que una superestrella no gana 2 veces Royal Rumble. El último fue la Serpiente Cascabel. 20 y pico de años atrás. De hecho, el único que ha ganado en 3 ocasiones, muchos récords para Stone Cold Steve Austin. Pero aquí podría crear récord propio o al menos empatar uno. Y en esta era Cody Rhodes, la pesadilla estadounidense. Termina tu historia, Cody, pero para terminarla tienes que quedar en pie. Y hay formidables superestrellas en el ring. Hay formidables superestrellas que de seguro entrarán en las próximas 15 posiciones. Buena intervención de Austin Theory con la rodilla. Y el cutter de Cody. Y bueno, para la calle. Qué lástima que sea uno de mis mayulleros favoritos. Anótale esa eliminación. Mira el príncipe, Finn Balor. Ni lo piensa, simplemente ayúdame. Llamando a Dirty Dom para que lo ayude. Es uno de los grandes favoritos del universo de WWE. Y ellos son felices quitándole las ganas al universo, amargándolos. Uno de los nombres que más ha sonado como posible ganador. Y después de la hazaña del año pasado, claro, es fácil pensar por qué. Pero ahora vamos a ver quién viene en el número 16.
¡Ay, papá de Australia para el mundo de las selvas negras! ¡Es malo, malo, malo! Big Bronson Reed. Se enfrentará mano a mano Main Event Jey Uso. Ya el reto está lanzado. Le dijo, tú buscas título, yo ¡Ay, Dios busco mío! título. Pero igual, qué mejor manera de buscar título que esta batalla real. Los números, bueno, son difíciles de sobrepasar, pero uno de ellos ciertamente lo va a lograr. ¿Cuál? Logrará estar en pie al final para señalar ese cartel de WrestleMania. Mira Reed buscando a dos de los más grandes, Nakamura y obviamente Cody Rhodes. Ahora, The Judgment Day. ¡Oh, los teje! ¿De qué manera? Y lazos portentosos para que ambos caigan. Balor y Misterio. Oye, cuidado, cuidado. Mira cómo se defienden. Es exactamente eso lo que tienen que hacer. No. Y Kaiser está en grave. Oh, wow. ¡No! ¡Dios mío! Ponle a todo Judgment Day encima, que él se encarga. ¡Qué zambullidota! ¡Qué zambullidota! Mira, casi sale volando también. La pesadilla estadounidense. Mientras Andrade trata de dejarle muy claro a Bronson Reed quién es él. ¡No! ¡Lo eliminó! Australia eliminó a México. Fuera. ¡Ay, Dios mío! Y era uno de mis favoritos, ¿sabes? No sabía que iba a entrar, pero lo vi y se hizo favorito. Mira, 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 mira. Lo está invitando a bailar, lo está invitando a bailar. Y tú sabes que Cody Rhodes no hay que pedirle dos veces que baile contigo. ¡Oh, Nakamura remata! Y el número 17 se aproxima. Tanto tiempo que lo persiguió Nakamura de una manera muy crítica, que nadie entendía, ni siquiera el propio Cody Rhodes. Pero aquí es un nuevo día. Uno de ellos, ¿cuál puede ser? Es el impresionante, el hombre que deja boquiabierto a todo el mundo en Royal Rumble, un hombre que ha hecho historia una y otra vez. Tiene muchos enemigos últimamente, Kofi Kingston. 16ª vez. ¡Ey, por estos lares! En este momento en WWE es el hombre que más batallas reales ha vivido. Kofi Kingston. ¡Ey, ey! Mira, mira la pesadilla estadounidense. ¿Será que Nakamura finalmente se sale con la suya? ¡Oh! ¡Cómo vuela Kofi! ¡Oh! La patada del desastre para Nakamura que no cae. No cae fuera. Oye, llegó energía. ¿Qué vas a hacer, Cody? ¡Cómo lo desnuca! ¡Qué manera de desquitarse! Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Oh! Kaiser luciéndose contra Kofi Kingston. Las trifulcas entre Imperium y The New Day han sido ¡wow! Horripilantes. Mira, mira, precisamente mira, a Kofi mira, Kingston le pisoteó la cabeza de manera que amenazaba con su carrera. Y ahora busca sacarlo de aquí. Bueno, Cody estaba en la esquina lastimando a uno de los usos. Que se lo lleva, que se lo lleva. ¿Quién te manda? Y todo lo que ha hecho Ludwig Kaiser es para vengarse lo que Kofi le hizo a Gio Vinci. ¡Oh, Dios mío! Esto no le va a gustar ni un poquito. Esto no le va a gustar ni un poquito al general del ring. Y esa se vengó. Se la tiene que haber gozado y mucho. El que ríe de último, ya sabes, se lo lleva a la corriente. Ajá. Y hablando de hombres que han hecho historia, tanto en Royal Rumble como diciendo que es el campeón intercontinental de reinado más largo de todos los tiempos. Kofi, quien más ha durado en una batalla real. Kofi. Se suponía que tuviera que aguantar. Se suponía que tuviera que aguantar Kaiser para que se encontraran en el ring. Fue culpa de Kofi, general. Vaya a hablar con él. Y ya empezó regañado de entrada Ludwig Kaiser. Kofi Kingston arremetiendo contra el campeón intercontinental. Machetazo que lo pone en su lugar en seco. Finn Balor recibe también lo propio, cortesía del campeón. ¡Wow! Le pone cara de ¿y este mozo? ¡Ese es mi caballo! ¡Ay, mi caballo terminó siendo un burrito! ¡Ey! Mira, 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 mira. ¿Qué está haciendo Jey? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué
impacto! Lo celebra, Jimmy lo celebra, mira. Nadie le va a dar la mano, pero si Oye. le dan un rascate. Mira, este le quiere quitar el título. Este le quiere quitar el título. Hace Ey. rato que está en campaña. Y mira, 1 hora, 11 minutos, 40 segundos duró Gunther el año pasado para ser eliminado por Cody Rhodes. Mira la fuerza. Rápido. Señoras y señores, buenas noches. Que se quede el general del ring aquí por mucho tiempo. Drop down punch. Cortesía de Cody, quien recibe machetazo del general del ring. Y también lo dijo el general del ring. Yo voy a ganar eso. Yo voy a WrestleMania. Yo seré el estelar. Y que No. el hombre que ahora mismo está persiguiéndolo por el campeonato intercontinental y que lo saque de aquí. ¿Qué va? Imagínate. ¿Qué va? Eso no es posible. Eso no es posible. Esos rascates y te pica de Gunther. Mira cómo lo va a sacar. Al estilo. Y eso porque es Kofi. Y este año no pudo hacer mucho para sobrevivir. Este año no pudo darnos el gran momento que todos esperábamos. Es que mira, se metió con el general del ring, Gunther. Eso es una mala medicina para esa enfermedad. Número 19. Un vikingo malévolo. Ivar. Ha estado subiendo como la espuma de los Viking Raiders. Más de 300 libras de poder. Una agilidad que deja con la quijada en el piso a todo el que lo ve accionar en el ring. Y otra vez puso cara de mosquito. Cuando habla de subir, no solamente se refiere... ¡Oh! ¡Qué impacto para Finn Balor! No solamente se refiere a cómo está subiendo como superestrella, sino cómo sube los esquineros para volar. Nadie en casa. Cody. Impacto vikinguístico. Buena estrella. Y le remata. Las intenciones. Allí Uso. El general del ring con dormilona amplia. Al esquinero va a aterrizar. Codazo también para él a la yugular. Fueron 2, fueron 3, fueron 4, fueron 5, fueron 6, fueron 7, fueron 8, fueron 9. ¡Wow! A la yugular, papá. Este está buscando amistades. Este es un tipo bonachón. Hey, Este es un tipo bonachón. Bueno, ese sí se puede contar. Pero es que nadie le quiere dar la mano. No te quiere ser su amigo. Mira esto, mira esto. Bronson Reed, Ivar, tierra de gigantes, de mastodontes, de mamuts. Uy, qué buena patada, cortesía de Reed. Y super medidos y hablando de X en el aire. ¿Viste cómo se movió el ring? Y ahora 1-0 y... De NXT, el ex campeón 2 veces, Braun Breaker, buen amigo de Baron Corbin ahora, quieren ganar la Copa Dusty. Me encanta la idea. Este hombre es una máquina. Tiene una lanza que puede acabar con quien sea. ¡Mira la rapidez! Gracias por la presentación. ¡Lo dije! Oye, pobre Jimmy. Esto es diciendo... ¡Mira! ¡Qué solamente. impacto para Finn Balor! Es sólido este hombre. Falla el vikingo. Le mete el lazo con puros rebotes de lado y lado y agarra una velocidad única. Braun Breaker. Ser humano excepcional con un poder excepcional y acaba de sacar a Dios. Jimmy Uso. El perro sacó uno de los perros. ¡Oh, lanza horripilante para Finn Balor! Lo sacó Jerry Soto. Ándale. Sacó una mitad campeón en pareja de WWE. No puedo ni creerlo. Y fácil. Él acaba de entrar y como si nada. Mira Gunther. ¿Será que se impresionó? Gunther, si lo está viendo como poca cosa, porque es de NXT, creo que te espera una gran sorpresa. Mira. El campeón. No, lo revierte rápidamente. Breaker. No. Levantamiento militar. ¿Qué? Gunther lo impidió. Falla el lazo. Lanza que parte el campeón Gunther. Absolutamente Puedo impresionante. creerlo. Se quedó con todo. Dueño y señor del Se quedó con cuadrilátero. todo. Braun Breaker. Así es que tú pones tu nombre en Se alto. quedó con Así. todo. Oye, ¿cómo ha aprendido de Baron Corbin?
Cuando esto parece que Ay, no se puede Dios poner mío. más difícil. Más. ¿Viste cómo tuvo que agacharse para salir? ¿Poder entrar, por favor? Ex campeón en pareja y viene muy bien acompañado de MVP, que es conocedor de esta área de la Florida. Mire, estamos en temporada de WrestleMania. Así que 412 libras de o más no tienen por qué no llegar aquí cuando se trata de llegar al evento central del escenario más grande de todos. Luce mucho más fornido, me di cuenta en la tarde. Mucho más fornido cuando lo vi. Es impresionante el físico que está desarrollando Omos. No sé lo que dijo, pero suena horrible. 6 o 7 hombres para sacarlo del ring. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Y no creo que sea diferente el estatus hoy, si es que logran sacarlo. Bueno, amigos, yo creo que se van a mantener distantes de él por un buen rato. Pero si mira cómo sobresale eso. Y el primero en caer es Cody Rhodes. Gunther con un solo impacto, una buena patada. ¡Ay! Jey Uso. El gigante nigeriano cambiando el panorama. Dom. Super garra contra lona nigeriana. Yo pensé que iba a ser benévolo de alguna manera y lo iba a sacar de una vez. Mira. Qué valiente es Bronson Reed. O no sé si es valentía la palabra que debí ponerle. Sí. Dios mío. Lo sacó y las aspiraciones que él tenía de ir a celebrar a Australia. ¡Oh! Lanza de Breaker. Qué bien le queda ese apellido. ¡Ay! Cómo lo premiaron cuando nació. Cómo rompe a la gente por la mitad. Acaba de sacar a Ivar como si fuera un pelele. Vamos a ver de qué estás hecho ahora, Bron Breakker. Este es el momento de la verdad. No puede ser. ¿En serio? ¿Esto es en serio, de verdad? Anda, da la cara, mijito, que tú te encanta una movida. Viniste a arruinarme la noche y entrar a la batalla real. ¿Qué voy a decir, Cody Rhodes? Ay, con suerte lo lanzan volando y no cae aquí. Cae en la Patagonia. No, ¿para qué le voy a hacer ese daño a la Patagonia? Que caiga más lejos. Dale, ¿qué tú tienes? ¿Tú tienes con qué? Dale, Pat, ¿qué tú tienes con qué? ¿Con qué salir corriendo? Y él ni lo sabía. Eso le pasa por metiche, por estar aquí. Eso tiene que ser que Cody llamó a alguien. Bueno, él parece asustado con la oportunidad. Iba a decir contento, pero no, para nada. Cody Graves llamó a alguien. Sáquenmelo de aquí, hagan lo que tengan que hacer. ¿Estás seguro? Es la mirada de Graves. Sí, tú me voy solito. Sí. Y mira las botas que tiene, no sé ni siquiera para estar en el ring. Con esas botas meterse. Muchas gracias, caballeros. Y vamos a volver a entrar, ¿en serio? ¿En serio que vas a volver a entrar? Sí, Pat, tú estás muy bien en tu podcast, quédate tranquilo. Bueno, se lanzó el solo. No. Se eliminó el solo. Ya está. Pero duró más que muchos, ¿eh? ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía! Cody Graves no hubiese hecho esto. Más tiempo de duración como comentarista, ¿eh? Mira, de verdad. Vamos al próximo número. Más eliminado por Breakker. No puedo ni creerlo. Mira. ¡Oh, lo eliminó! Tom, acaba de eliminar Breakker. Y hablando de los buenos amigos, J.D. McDonagh, buen amigo de Dominic Mysterio, parte de The Judgment Day. ¡Qué buena eliminación de... ¡No! ¡Lanza! A pagar los platos rotos, unos platos que él ni siquiera ensució. Ups. Oye, pero qué mal perdedor eres. Mira, aquí hubo demasiada acción, demasiado rápido. Ahora una derecha lloviendo precisamente a la cara de Gunther. Y es Cody Rhodes que lo está haciendo. Pero lástima. Él venía a ayudar a Dominic en el ring. Y JD ahora ha quedado fuera de la fotografía, aparentemente. Sí, creo que como que no llega, ¿eh? Oye, mira, Jay todavía está vivo en el combate. Gran amigo de Cody Rhodes. Porque Cody Rhodes es el culpable de muchas cosas. Si no, pregúntenle a McIntyre. Bueno. Una batalla real que todavía falta ver. A muchos favoritos. ¡Oh! No.
Una batalla real que uno ha visto muchos de sus favoritos, repito. ¡Ah! El general del ring recibe impacto de una pesadilla americana decidida a completar su sueño, su historia en WrestleMania. Y la expectativa no deja a uno ni funcionar. ¿Quién viene por ahí? Bueno, A ver si viene con escalera o sin escalera. a lo mejor piensa que él es parte de Damage Control. Bueno, Ya él no lo sabe. fácilmente, pero igual no trae el maletín de Money in the Bank. Eso tal vez es bueno, ¿no? Mira, lo regresó al ring. Bueno, nunca entró. Bueno, esto sí va a ser un récord. Esto sí va a ser un récord y no conveniente. No conveniente. Es que R-Truth de verdad se la tiene jurada. Le ha cuadriculado la vida. Va a estar en un récord, en una fila negativa que no le va a convenir a The Judgment Day. Está pidiendo el relevo. Sí, está pidiendo el relevo. ¿Qué relevo, mijo? ¿Qué No le quiere relevo? dar el relevo, yo no entiendo por qué. Ay, Dios mío. Ya él no sabe ni dónde está, ni quién es, ni para qué Yo existe. lo que no sé es si R-Truth sabe si ese es Tom o Nick Mysterio. No comience, Jerry. No comience a confundir a la gente. ¡Mira cómo se quita con tremendo impacto en la ¡El quijada! relevo! Mira, Truth. ¡Ah! Con el cortito. Y esto Va a es pulear historia, el yo creo que campeón. es el primero en recibir Mira, un mira, relevo John para entrar a Cena. la Es batalla John Cena. real. Es John Cena, es John Cena. Claro, su ídolo de la niñez. Es John Cena. No es Truth, es John Cena. Muy bien, muy bien. Claro, su héroe de la infancia tiene que rendirle tributo. You can't see me. Y mira que sí lo vio. Y le hizo tragar los dientes. Primero son mis dientes que mis parientes. Cody Rhodes intentaba una movida que no le funcionó. El general lo detectó. Párate, Truth. Párate, Truth. Misterio sigue recibiendo la esquina mientras esperamos para darle la bienvenida al número 25. Bueno, ¿cómo podría faltar el hombre asombroso de las grandes intenciones? ¿Y será que R-Truth tiene respaldo ahora? No sé. Bueno, esto no es la asombrosa verdad, porque R-Truth es parte de The Judgment Day. No me confundas, Jerry. Mira, tú naciste confundido, eso no es culpa mía. Entonces no lo Nunca he aumentes entendido más. nada. No lo aumentes más. El Miz, un hombre que desafortunadamente no ha tenido la mayor de las suertes en Royal Rumble. Falla el lazo el general ¡Oh! ¿Cómo lo pone a pasear por el parque? DDT horripilante para el campeón intercontinental. Te lo Impacto digo, también Dominic. para Dominic. Ha recibido todos los golpes contundentes y el Miz flaqueó, como que dijo, no, este es mi pana R-Truth. Mira. ¡Ey! Eso sí está bien, Jit. Eso sí está bien, Jit. Mira, hay asombrosa verdad después de todo. Muy bien. No puedo ni creerlo. Me encanta lo que veo. R-Truth, eres un traidor. Páralo. Claro. Tiene que salvarlo. Eres parte de Pero es parte de The Judgment Day. Siempre lo he sabido. Pero también que R-Truth es muy bueno. Además, él se deja llevar por el lema de The Judgment Day, que es... No lo vive, puede sacar, ríe, Truth. ama. No, le rompe cráneos. ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Ajá. Lúcete, leyenda. ¡Chobolga! Y logró conectarla esta vez. ¿Quién viene para el 26? Misterio, para variar, esta vez es el que impacta. Pero... Ay, mira. Ajá, el que nos faltaba. Dominic tiene refuerzos. Es el señor Money in the Bank, Damian Priest. Y si gana esta noche, oye, todavía va a tener el maletín de Money in the Bank. Y no quiero ni pensar en lo que pueda pasar. Yo creo que va a tener que simplemente darle el título ya. Fue directamente a Truth. Ya, hace rato te debieron sacarlo del camino. Oye, pero no hablábamos de que el lema vive, ríe, ama. A mí no me pareció que esto se dejó llevar de ese lema. ¿Y el Miz viene a defender a Truth o simplemente envidiar nuevamente a Mr. Señor en el Money? Money in the Bank. Oye, ¿te imaginas que sea él además portador del maletín y además consigue una oportunidad para WrestleMania? Como dices tú, que le den el título ya. Que se lo regale. Ya, denme el título. Bueno, regalado no, porque se lo va a tener que trabajar. Mira que haberse ganado Money in the Bank y ganarse esta batalla real no es cosa... ¡Oh! Que se hace fácil. Para nadie. Lo están dejando todo en el camino. Mira, Damian Priest tiene todo lo necesario y un poco más. Y lo está poniendo... Mira, la agarra. Y... ¡Oh!
impacto, impacto para el general del ring. Te digo que lo tiene todo y es en serio. Viene fresco. Y Se escapó Cody. al esquinero. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Para Damien. ¡Wow! ¡Cómo hizo la bandera! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Pensé que lo sacaba de una vez, pero... O lo sacan a Damien, él. a punto de lucirse. O lo sacan a él. ¡Ay, vaya! Sacando Ninguno de tal los vez a dos. uno de los favoritos. Mientras el número 27 está a punto de hacer entrada. Le mete la tremenda patada en lo más alto por encima de la cuerda superior. Esperando el número 27. ¡Ajá! Ahora sí, se me hizo más de 10 años esperando a este hombre en un ring de WWE. En el 2013 hizo su última aparición dentro de este evento, venciendo a La Roca para retener el campeonato de WWE, pero luego el combate fue terminado por la interferencia de The Shield y luego La Roca le quita el título a él. Por primera vez en 10 años y aquí está. CM Punk. Oigan a la gente. ¡Oh, qué buenas patadas de CM Punk! El Missy, desbocadora giratoria, cortesía del mejor en el mundo. Clásico CM Punk, que allí fue a buscar con la rodilla en alto a Jey Uso. Tiene lo mismo para Dominic. Vamos a ver a quién vamos a dar a dormir. Mira cómo está enterito. A todos lados apunta y a todos lados conecta. ¡Wow! Bulldozer con lazo. CM Punk. Lo que pensamos que iba a ser imposible, WWE no es imposible. Esto sí que hubiese causado odio para Dominic. ¡No! ¡Oye, Punk! Lo mandó a dormir. ¡Ay! Hay venganza de parte de The Judgment Day. Cortesía de Damien Priest. Oye, el aquí número la acción fue 28. muy rápida. Ahora estamos llegando al número 28. Sí, momentos culminantes en esta batalla real 2024. Pon va a salir. Ricochet, que junto a Logan Paul nos regaló un momento histórico, viral, con lo que hicieron en una movida aérea espectacular. Qué buen número para Ricochet. Y no olvidemos el porcentaje de superestrellas que entrando hacia los últimos números salen victoriosas. Pero tiene que darse cuenta de que no se trata de un momento viral, se trata de llegar al evento central de WrestleMania, la oportunidad dorada. Y ahí tiene que catapultarse por encima de todos. Lancha cruzada para el Miz. Ándale, ¡Ay! no. ¡Qué poco iba a durar esto! Imagínate. ¡Qué lástima! El general del ring. Y Ricochet también quiso quitarle el título intercontinental porque el general se lo quitó a él. Por encima de la superior con plancha cruzada. El igual es inigual Ricochet. ¡Wow! Le apagaron las luces. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Quedó Dice medio Ricochet. desorientado, entró con mucha Medio. fuerza, con mucha energía, pero Y el Miz también va a recibir su baño de agua en el esquinero, sin jabón y sin champú. Y estos se van a unir. ¡Ey! Esta unión. wow, directamente a la cara. ¡Qué unión extraña! Cody Rhodes y el Miz. ¡A Hollywood! Este va a estar soñando que está haciendo una película, seguramente. ¡Wow! A ver qué pasa cuando despierte, por otro lado. Oye, ¿será que Gunther vuelve a hacer historia, pero diferente? Número 29. Número 29. Hablando de favoritos. Como que el camino se acaba de poner mucho más difícil para todo el mundo porque aquí está el guerrero escocés. Un hombre que ganó Royal Rumble en el 2020, un hombre que hizo muy buen uso de esa victoria y un hombre que ha estado buscando llegar a la cima desde entonces y como que no lo ha logrado. Quiere hacerlo con todo el universo al frente. Aquí tiene 48,000 y tantos frente a él para ser testigos de cómo podría ser el que quede en pie al final. Yo lo he dicho 1000 veces, él merece su momento de WrestleMania. Mira este Explorer, él merece su momento de WrestleMania con un lugar en la ciudad del amor fraternal repleto, con miles y miles de miembros de nuestro universo aplaudiéndolo. Eso se lo debe la historia a él. ¡Oh! Y él lo ha dicho públicamente, detesto la presencia de Jey Uso en Monday Night Raw. Odio que Cody Rhodes lo haya traído, después de todo el daño que nos ha hecho a todos.
Y no viene a jugar. No viene a jugar. Cada vez se cierra más el panorama de esta batalla real. Solo una superestrella falta por entrar. Y hablando de que no haya cariño entre superestrellas. Rompe espina dorsal. Bueno, pero mira. El propio Jey Uso está poniéndose en pie. El número 1 en entrar esta noche. Mira. ¡Oh, lanza! Y Drew McIntyre también odia al general del ring. Por lo que pasó en WrestleMania. En esa triple amenaza. Oye, sacar al general del ring. Wow. Bueno, lo siento, Jay. Jay, te la jugaste. Y no siempre se gana en la lotería. 50 minutos, 50 segundos duró Jay. Entró muy bien, con número 1. A nivel de porcentajes, creo que ya nadie va a alcanzar el tiempo que pudo haber hecho Bayley para ganar. Pero bueno, ya saben que en el número 30, un querendón del universo, Sami Zayn. Gran número y sería la gran sorpresa sin duda. Gran número para él. Muy buen número. Y va directo hacia McIntyre. Recuerden todo lo que ha pasado entre ellos. Esto no se trata de odio, se trata solamente de ganar para ir a WrestleMania, Sami, no es el escenario. Mira Punk. ¡Mira! Se le fue a Punk también con todo y Punk trataba de calmarlo. Calmar, aquí no hay nadie a quien calmar. Y mira, quiere desaparecer por completo a Drew McIntyre. Un hombre a quien le dijo, oye, como que te estás pasando. Y lo que hizo fue meterse aún más con Sami Zayn. McIntyre ha sido una víctima del sistema. ¡No! Ha sido una víctima McIntyre. Desafortunadamente. A punto de salir de aquí. Bueno, no, si Gunther le impide las intenciones a Sami Zayn. Falla el lazo. ¡Lazo! ¡Dios mío! No lo sacó. Mira, no lo dejaríamos de escuchar nunca si Sami Zayn sacaba a Drew McIntyre. No, ya McIntyre tiene muchas razones para quejarse del mundo, de la vida, del destino, del sino, de todo. Y ahora, uno de estos hombres va a WrestleMania, pero ¿cuál de ellos? Se están dejando guiar por el odio. Repito, Ricochet odia a Gunther porque le quitó el título intercontinental. Igual que Sami odia a McIntyre por todo lo que sabemos. Y... ¡ay, no lo logró! ¡Falla el lazo! ¡Impacto! Cortesía de Ricochet que pone de rodillas a Damian Priest. ¿A dónde lo iba a llevar McIntyre que no pudo hacerlo? Por encima de la superior con buena patada. Quiere entrar. Y... lo bloquea. ¡Fuera para la calle! Oye, se golpeó bien feo con el filo del ring. Ese es Drew McIntyre. Decidido. Miren cómo se cierran los caminos, familia. Vean los rostros. Mirándose, Drew McIntyre creo que es el menos que se ha dado cuenta de cuál es realmente la situación al momento. Momento crítico en la batalla real. A punto de saber cuál de ellos alterará su carrera para siempre. 6 opciones nos quedan. Y los 6 están batallando con uñas y dientes. En Royal Rumble, uno de ellos tendrá el privilegio de ir a WrestleMania y escoger al campeón que desee para enfrentar en el evento estelar de la vitrina de los inmortales. No, ¿qué va a ser? Pedigree para Damian Priest. Cortesía de la pesadilla americana. Gunther con torpedos, qué patadas para Cody Rhodes. Y también una de inspirada. Sí, CM Punk. La DDT futurista. Y el futuro de Punk no luce bien. No. Explorer, cortesía de Sami Zayn, que se la debía a Drew McIntyre. Busca la geluba. De esquina a esquina. Y llegó. Esa Petersburg lo ha sentido. En el Tropicana Field. Damian Priest. Buscando Razor's Edge. Anda. No, se bajó. Pensé que lo iba a eliminar de esa manera. No. Por un momento. Dios mío, eliminado a Mr. Money in the Bank, el señor dinero en el banco. Y lo eliminan a él ahora. Dos menos. Ay, Sami, te dije que no era la noche de la venganza. Amigos, y cada vez se reduce más el escenario. Vean, nos quedan solamente las posibilidades. Drew McIntyre. Gunther. Oh, mira todo con mucha atención. El campeón peso pesado.
el visionario revolucionario Seth Freaky Rollins y también el hombre que hoy retuvo el combate fatal de 4 esquinas, el jefe rival Roman Reigns. Muy pendientes. Decía yo, Drew McIntyre, Gunther, Cody Rhodes y CM Punk. ¿Qué piensan ustedes en casa? Todo en juego, alta presión y es el momento. Aquí ya no hay más amistades. Aquí nada. Aquí son los errores los que van a lograr capitalizar a favor de quienes no los cometan. Gunther, hermoso antebrazo. La resistencia de Gunther es preciosa. Es una cosa de otro mundo. ¡Wow! Es una máquina este hombre. Cody busca el cutter. ¡Lo conecta! ¡Lo conecta! Se queda tambaleando Gunther. Me encanta la cara que pone porque sabe que lo tiene donde lo quiere, pero... ¡Qué va! Y mira que lo engañó. Yo creo que lo hizo a propósito en general. Déjame hacerle creer que puedas hacerme algo malo. Me voy a acercar a las cuerdas. ¡Qué machetazo para CM Punk! Oye, este Gunther da unos golpes que son difíciles de ver. Gunther es un animal y lo digo con toda la admiración del mundo. Un animal. El hombro ahora mismo. ¡Oh! Mira, si tú lo haces, yo también lo puedo hacer. Te toca a ti, McIntyre. Te toca a ti, McIntyre. No, lo va a hacer a su manera. ¿O no? ¡Ay, Dios! Y espero que en casa se escuche tan horrible como aquí para que la gente pueda dimensionar lo que está pasando. Ay, 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 se están luciendo McIntyre y Gunther. CM Punk trata de revivir. No por mucho tiempo. Al igual que Cody, trata de revivir y no por mucho tiempo. Y McIntyre se lo dijo en la cara a todos. A todos. Esto es guerra vieja de WrestleMania del año pasado. En esa triple amenaza donde McIntyre al lado de Sheamus no le pudieron quitar el título a Gunther. Hay cosas que nunca se olvidan. Desnucado CM Punk. Desnucado CM Punk. Y aparentemente hay cosas que nunca se perdonan en el cuadrilátero. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La Claymore, la Claymore, la Claymore. Puede desaparecer así en poco, no solo eliminarlo, sino quitarle cualquier oportunidad desde ya. La Claymore, comienza la cuenta regresiva. Y... ¡no hay Claymore! ¡Cómo lo torea! ¡Lo va a mandar a dormir! 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 ¿Cómo puede? Trabajo arduo. Nah, le falló la espalda. ¡Oh! El beso de Glasgow. Mientras tanto, Gunther estripando. ¡Oh! El cuello. Era buena y el universo entero lo quería ver, pero CM Punk no logró su cometido, al menos no en este momento. Mira, 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 mira. ¡Oh! La Claymore. La Claymore para Gunther. Se aparta Cody Rhodes. Y Claymore para Cody Rhodes también. McIntyre dando cátedra. Acaba de dejar a los tres caídos y luce como un ganador, si me preguntan a mí. Y me falta uno, dice él. Me falta uno. Y ese uno es CM Punk. Ahora sí. Con más de 48,000 personas. ¡Lo tiene donde lo quería! También Claymore para CM Punk. Abriéndose camino, hermoso letrero de WrestleMania. Tú lo mereces, te lo debe la historia. Lo he gritado a los 4 vientos. Te lo dije. Te lo dije. No soy el mismo muchacho que fue hace 10 años. No soy el mismo tipo. Tu trasero me pertenece ahora. Ay, Dios mío. ¡Fuera Punk! ¡Fuera Punk! Dios mío. Está cansado, la espalda lo va a traicionar. ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Dios mío! Después de todo lo que había hecho McIntyre. Tanta amenaza y acaba de terminar fuera, cortesía de Punk. A veces no hay que ladrar, a veces hay que morder directamente. Y después, compadre, celebras. ¡Oh! Impacto para Punk. Gunther nuevamente dando cátedra como la dio el año pasado. ¡Bombazo! Para el mejor en el mundo. Y cómo maneja el peso de cualquier superestrella. Impresionante. No, esta vez no funciona. Siempre. No hay cutter, no hay cutter, no hay cutter. ¡Lo hace! ¡Lo hace! Gunther lo sacó. Le va a poner fin al sueño. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Y cae Gunther, Dios mío. La maña
La maña pudo más que la fuerza. Y así está el panorama, familia. Cual lo hiciera el año pasado, 48,000 almas y un poco más. Mirando aquí con las quijadas en el piso. Mira cómo se lo goza el campeón mundial Seth freaking Rollins. Amigos, vamos a ser honestos. Cualquiera de los dos en el ring contra cualquiera de los dos que están sentados viendo la contienda sería un combate de ensueño. No hay forma de reclamo. No hay forma de que nadie pueda quejarse. Lo demás que lo haga la historia, el destino y la circunstancia. WrestleMania es lo que está en juego y quién se hubiese podido imaginar que El último podría ser el final de una noche como esta. Piensen en 6 meses atrás, un año atrás. Es increíble lo que el último discurso que se lanzó cada uno frente al otro fue realmente impresionante. Y estaban tan seguros los dos que esto iba a ser así. Los dos con la misma intención han caído. CM Punk y Cody Rhodes. Cody Rhodes que entró en el número 15. Un CM Punk que entró en el número 27. Sí. Y ahora es el momento de la verdad. El momento de hacer que esos números tomen peso. ¿Cuál de ellos logrará estar en pie aquí al final de la noche sabiendo que será evento central de WrestleMania? El número 27 nos ha dado muchos ganadores. El número 15, sin embargo, ninguno. Y quizás pueda ser una historia diferente también, que pueda ser simultáneamente Cody Rhodes. Como dije antes, el 27 nos ha dado a Big, John Studd, a Yokozuna, a Bret Hart y Stone Cold Steve Austin. Punk, Rhodes, Punk, Rhodes. Ya es con todo, ya es con todo, ya es con todo, con lo que queda para cada uno. No esperarían menos el uno del otro tampoco. Sería imposible esperar menos. Tienen que darlo todo porque todo está en juego. Es la única oportunidad. Se acabó ahora. Mira, y esto lo hace Cody Rhodes a la perfección. No es el mejor que le he visto. Lo importante es que todavía sigue siendo Cody Rhodes, el lenguaje que conocemos. ¿Será que lo logra el primer hombre en 26 años en ganar 2 Royal Rumbles consecutivos? Mira, 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 mira. ¡Oh, no! Está atrapado por CM Punk. Buen suplex. ¡Qué lindo! Y no lo suelta. Y si hay dos, podría haber un tercero. No lo suelta. Lo quiere ablandar a toda costa. 3. Buena seguidilla a favor de Punk. De muchas maneras, Cody haría historia. De muchas maneras. Pero cuánta fuerza vital le queda a cada uno de ellos adentro. ¿De qué son capaces en este momento con ese estímulo tan gigantesco de WrestleMania allí en el horizonte? Punk busca el bulldozer, lo logra. Impacto horripilante en el centro del ring para Rhodes. Camino hacia WrestleMania. ¿Quién pudo pensar jamás que este hombre iba a estar en un ring de WWE a punto de conseguir su pasaje para WrestleMania? Nadie pudo haberlo creído jamás. El último capítulo esperando para ser escrito por ambas superestrellas. Lo tenía mira, para adelante, pero no. El cruce de caminos. Dice que no Punk. ¡Oh, le mete esa zurda! Emulando al gran sueño americano. ¡Directo Coco! Un buen codazo. Ahí está, por ti, por él, por nosotros. Lo ha dicho tantas veces Cody Rhodes. El destino lo espera uno de estos dos hombres, pero ¿cuál de ellos es? Y ahora sí. ¡Cruce! No. ¡Oh! ¡Qué buena extensión de Punk! Lo dejó mareado. ¡Ay, demasiado cerca, demasiado cerca! Lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar. Es que la patada lo dejó mareado. ¡Wow! Está cediendo, está cediendo. Uf, pero... ¡Qué cerca tuviste la victoria, Punk! Y la frustración cuando ve que este pudo haber sido su gran momento de celebración. Y... Sin embargo, él está erguido, él está de pie. Mientras que Cody... Compadre, lo estoy viendo mal. Lo estoy viendo mal.
No adelantes, no adelantes, no adelantes, no adelantes, no adelantes. Inimaginable como suena CM Punk ganando la Batalla Real 2024. Lo estamos viendo ante nuestros ojos. Podría hacerse realidad, pero no lo es todavía. Amigos, lo vamos a mandar a dormir. Dice que no, dice que no. Cruce de camino, cruce de camino. El camino se despeja otra vez para Cody Rhodes. El camino hacia Filadelfia. Hemos visto a Cody Rhodes hacer cosas que desafían realmente al ser humano. Lo hemos visto con un ala rota volar. Lo hemos visto imponerse en los momentos más imposibles, imaginables, realmente e inimaginables. Y es un hombre que busca terminar su historia desde que regresó. Es de lo único que se ha tratado todo para él. Y verlo tan cerca de esa meta sin saber realmente si puede lograrlo o no. El año pasado regresó del propio infierno para ganar Royal Rumble. Un número privilegiado, es cierto. Pero, lo puede mandar a dormir. A dormir lo ha mandado CM Punk. Sin embargo, de eso no se trata. Se trata de eliminarlo por encima de la cuerda superior. Si esto fuera un 1-2-3, tal vez sería su momento. Pero ahora tiene que tomar ese cuerpo caído y lo que le dijo por encima de la tercera. Hijo de tu madre, le acabo de decir. Como que no puedo contigo. No puedo contigo. Y viéndolo de una forma, oye, bien objetiva. Más tiempo batallado Cody. Y eso significa que para Cody ha sido mucho más difícil. Está todavía apto para continuar el combate. Increíble momento aquí esta noche en Royal Rumble. Momentos culminantes. Viendo historia una vez en más, proceso. una vez más. No se trata... Ya no entendió que no se trata de mandarlo a dormir. Me voy con Belcebú. Pero te llevo conmigo. Te llevo conmigo. Te llevo conmigo. Una batalla con el alma, con el corazón, con cada fibra de amor que se siente por esta industria. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Adrenalina. Mira. Que les queda. Se han exigido al máximo. ¡Oh! Con un pedigrí fulminante. Wow. Un pedigrí. Es como si tuviera un micrófono en la mano con todo lo que acaba de decir con solo una movida. Lo sigue diciendo. Lo va a mandar a dormir. Lo va a mandar a dormir. No espere 10 años. Para perder ante el niñito de Dusty. Que no se meta con el padre, que eso puede destapar una nueva furia en Cody Rhodes. Y lo quiere mandar a dormir. ¡No! Lo bloquea. ¿Qué dijiste, hombre? Lo bloquea. ¡Es un error decirlo! ¡Lo manda como lo... Señoras y señores, ha hecho historia. Un número que nunca había ganado. 2 años seguidos. Y además es estelar en WrestleMania. Dios, así se hace la historia en WWE. El ganador de la batalla real es la pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. Una batalla real minada de superestrellas de un altísimo calibre. Todos con una gran razón para ir a WrestleMania. Todos dejando la vida en el cuadrilátero. Y que Cody logre esto otra vez, amigos, nos deja claro que Cody Rhodes no va a ceder un paso, no va a retroceder un ápice hasta no completar su historia. Y ahora lo tiene ahí lo tiene a flor de piel, en sus manos. Esto parece un cabalga. ¿Cómo sale McIntyre? Y aquí nos quedaban los últimos 4. Drew McIntyre volando por encima de la tercera, cortesía de CM Punk. Después el próximo Gunther por el propio Cody Rhodes. Y oye, mira que se la luchó hasta el final. Pero la pesadilla estadounidense, pesadilla por algo es. Y esto Gunther lo va a recordar por siempre. Y cuando nos quedábamos en este momento... Oye, por un momento parecía completamente imposible que Cody Rhodes realmente podría salir como el ganador. Después de la batalla real, lo que vimos fue un mano a mano largo, arduo para los dos. Ninguno de los dos quería ceder nada. Se escuchó a CM Punk decirle, hijo de tu madre, a Cody, meterse hasta con el padre. Pero Cody sacó bríos de donde ya no le quedaba nada, excepto lo único que podría ofrecerle al universo.
la aspiración de completar su historia en el evento de eventos. ¡Qué histórico para él! ¡Qué maravilla que él pueda decirlo! Hace más de 20 años nadie ganaba 2 batallas reales y más seguidas. ¡Qué ejecución, de verdad! ¡Qué momento! Es de esto que se hacen las historias en WWE. Es así como se crean las leyendas. Es así como nacen los mitos. Amigos, sean todos bienvenidos con nosotros al camino hacia WrestleMania, todos juntos de la mano hacia el escenario de escenarios. ¿Cuáles serán las escogencias de las personas superestrellas ganadoras de esta noche? ¿A quién escogerá Bayley? ¿A quién escogerá Cody Me Rhodes? parece bastante claro a quién está escogiendo. No sé, yo prefiero no mirar. Yo prefiero ni mirar.